Amados, Dios les bendiga ricamente. Quiero hacer en este día que miremos un poco acerca de la cuestión del ayuno. Es un tema que parece mentira, pero genera un poco de debate a veces por lo que cuesta quizás ayunar, por diversos temas, pero es un tema que genera debate. Ahora, por supuesto, vamos a ir a la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre este tema? Vemos que el ayuno tiene tres frentes antagónicos, ¿no? Que es Satanás, que es el mundo, y obviamente es la carne. Ahora, los evangelios nos muestran, sobre todo Mateo y Lucas, la verdad, en forma muy clara, nos cuentan que Jesús, dice Mateo capítulo 4, el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Miren qué interesante, ¿no? Y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice durante 40 días y 40 noches Jesús estuvo ayunando. Miren qué interesante. Ahora, Lucas nos revela el propósito. Ahí también en el capítulo 4 de Lucas, pero vemos al final, en el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es decir, sin duda que el propósito por el cual el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto es para fortalecerlo. No nos tenemos que olvidar que Jesús vino en la carne, era un hombre, ¿sí? Donde él todo lo que manifestó lo hizo a través de la presencia del Espíritu Santo que estaba sobre su vida, ¿sí? Así que Lucas nos revela esto, que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, vemos que ese fue su propósito número uno. ¿Pero fue el único propósito? No, sin duda no. Esto es muy importante saberlo. No es que Jesús fue pura y exclusivamente a ayunar. No. También el Evangelio según San Marcos, miren, ahí en el capítulo 1 nos revela algo muy interesante. El Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 35 nos habla de algo que Jesús hacía habitualmente. Dice: levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Nos cuenta Marcos, Lucas también nos cuenta exactamente lo mismo. Nos cuenta que Jesús iba a los lugares desérticos con el propósito de orar. Miren, vamos a leer Lucas capítulo 5 en los versículos, ahí nos muestra la palabra de Dios. En el 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dice. Y Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es decir, vemos que el Espíritu Santo lo lleva a Jesús con un propósito: prepararlo para iniciar su ministerio. Ayuna durante 40 días, pero dice que también vemos que sin duda por esta práctica, vemos que Jesús estos 40 días estuvo orando en la presencia de Dios. Y sin duda, por lo que vemos, lo hacía en forma muy prolongada. Ahora, no es solamente esta enseñanza lo que nos deja este pasaje de la Escritura, ¿sí? en Mateo, en Lucas, que nos hablan acerca de esto, sino que vemos a partir de Mateo 4:4, vemos que Jesús aplica la palabra de Dios, ¿sí? Y acá la vemos claro cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es una espada, ¿sí? Y sin duda que es una espada. Y vemos a Jesús aplicando la palabra de Dios cuando el enemigo lo tentaba y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿de dónde saca esto Jesús? Obviamente de la palabra, precisamente, porque en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabe lo que quiero decir, amados? ¿Sabe lo que nos revela esto?
que Jesús en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu Santo para prepararlo ministerialmente, lo hizo con un propósito claro, que fue fortalecerlo y prepararlo espiritualmente. Pero hizo 3 cosas muy claras Jesús. Número 1, ayunó, nos cuenta la Biblia. Oró y por supuesto meditó, y cuando fue necesario nos muestra la palabra de Dios que aplicó la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando se nos enseña que la palabra de Dios precisamente es una espada, nosotros vemos cómo Él resiste precisamente a las tentaciones del enemigo con la palabra de Dios. Ahora, esto Jesús, miren la importancia del conocimiento de la palabra y de saber aplicarla, porque obviamente Jesús después, el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 17, nos muestra la importancia de haber enseñado la palabra a sus discípulos. En San Juan 17:6 dice así la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Ellos guardaron. ¿Qué les dio eso? Eran del mundo, pero Jesús los apartó a través de la palabra, les dio una identidad, los formó, podríamos decir. En San Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Miren qué interesante, les he dado tu palabra. Dice, ellos no son del mundo. ¿Sí? Miren la importancia de la palabra de Dios. Recién veíamos también que en el versículo 6 decía: tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La palabra les dio revelación, la palabra los apartó del mundo. Y en el Evangelio según San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra nos limpia, la palabra purificó a los discípulos y los santificó. Así que Jesús nos deja esta enseñanza muy clara: que el ayuno, que la oración y que el estudio, la enseñanza de la palabra son fundamentales para el inicio ministerial de nuestra vida, amados. Nosotros debemos apartarnos para Dios en el ayuno, en la palabra y en la oración. ¿Sí? Ahora, como decíamos, hoy tenemos que saber que nos vamos a encontrar que el ayuno tiene 3 enemigos. El diablo, ¿sí? En Mateo 17, 20 y 21 Jesús nos enseña que no hay géneros que nos salen, hablando de los géneros espirituales, no salen si no es con oración y ayuno. El enemigo va a querer oponerse para que nosotros ayunemos. También tenemos el mundo, que es el que batalla, dice Santiago, en contra de nuestra alma. El mundo batalla con los deseos, con las cuestiones que están en el mundo, pero Santiago nos enseña que el Espíritu nos anhela celosamente para Él. Ahora, la Biblia nos enseña que Satanás fue vencido en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que la fe, en 1 de Juan, capítulo 5, que nuestra fe venció al mundo. Pero hay uno que permanece en nosotros, y es la carne, y esto lo quiero leer específicamente en Romanos capítulo 8, versículo 6, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y escuchen lo que dice ahora: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no quiere ayunar, amados. Y finalmente dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que los hijos de Dios tenemos que tomar decisiones sabias y empezar a meternos en la oración, porque el enemigo está vencido, el diablo, el mundo está vencido, y la carne tiene que estar sujeta bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora muchos dicen: no, ya no hay que ayunar más. No, Jesús nos enseña en Mateo 9, 14 y 15, que les dijo a los discípulos, pero le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? No ayunan ahora porque está el esposo, ¿sí? Están de bodas, pero cuando el esposo se vaya, ellos van a tener que ayunar. Y nosotros estamos, la iglesia es la novia de Jesucristo y estamos esperando a ese esposo. Es decir, es un momento de ayunar. Y en Mateo
También en el capítulo 6, versículo 16 al 18, Jesús nos enseña cómo debemos ayunar. Nos da la estrategia de cómo debemos prepararnos para el ayuno. Pero termino con esto, miren, termino como corresponde con la iglesia victoriosa, con la iglesia del libro de los Hechos. Quiero leerles tan solo 2 pasajes bíblicos. Uno de ellos está en Hechos capítulo 13, a partir del versículo 2, nos enseña, mire cómo la iglesia de esa época, qué importante cómo aplicaba el ayuno. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a Bernabé, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta era la iglesia victoriosa del libro de los Hechos. Y 14:23, entre otros. Podríamos citar muchos pasajes bíblicos, pero también miren cómo era la estrategia para levantar líderes y obreros. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y acá viene el punto. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, dice la palabra de Dios, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amados, quiero animarlos a ayunar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a orar en el nombre de Jesús y apartarnos para el Espíritu Santo, apartarnos para Dios, a buscar al Padre en este tiempo. Estamos en un tiempo clave donde la iglesia debe levantarse con autoridad, y Jesús nos enseña a través de los evangelios que el ayuno, la oración y el estudio y la meditación de la palabra son claves para un ministerio exitoso. Que Dios les bendiga ricamente.